Empezar a aprender moda por tu cuenta puede ser bastante complicado, bastante difícil y muy confuso, porque la moda, ser una industria tan grande, tan amplia, con tantas ramas y mucha información, hace que sea muy difícil saber en dónde empezar si no sabes nada de nada y encima querés aprender por tu cuenta. Es como tratar de aprender un idioma extranjero que todos saben menos vos. Pero bueno, acá estoy yo para darles algunos tips para que empiecen a aprender moda por su cuenta. Hola, soy Has. En mi canal subo videos sobre moda y también a veces subo vlogs. No soy experta ni nada por el estilo, pero es un tema del que me gusta mucho hablar. Y hoy decidí hacerles un video hablando sobre cómo aprender moda por tu cuenta si no sabes nada. Si estás en cero y querés saber cómo opinar, querés saber los tecnicismos de la moda, querés estarte al tanto con las últimas tendencias o con las noticias en el mundo de la moda, qué es lo que pasa. Bueno, acá te explico. Yo no me considero experta, siento que hay muchas cosas que yo todavía tengo que aprender porque tampoco es que me sé todas, hay muchas cosas que todavía no vi, no leí, no consumí, como que hay mucha información que todavía me toca aprender. Entonces, como que lo que diga, tómenlo con pinzas, hagan la investigación por cuenta de ustedes. Hay mucha información en internet, pueden buscar moda y aprender de moda de 1000 maneras distintas, con cursos gratuitos, con de todo. Hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer para aprender por su cuenta. Y el primer tip que yo les voy a decir es que hace que todo tu consumo pasivo del día a día sea sobre moda. ¿A qué me refiero con esto? Que en vez de scrollear en TikTok viendo pelotudeces o en Instagram o etcétera, trates de que tu consumo en las redes sociales tenga que ver con moda. Si estás en TikTok, trata de que tu para ti sea sobre contenido de moda, sean influencers de moda, sea sobre las Fashion Week, sea sobre las pasarelas, sea sobre moda en general, sobre gente hablando de moda. Entonces, tu consumo pasivo del día a día, lo que vos vayas a ver, va a tratarse de moda y vas a ir adquiriendo información lentamente sin que vos te des cuenta. Busca en YouTube canales de moda, que hablen de historia de la moda, que hablen de las pasarelas, que hablen de la Met Gala, que hablen de lo último que pasa en la industria de la moda. Seguí a marcas, a influencers de moda, a revistas de moda, mira pasarelas, etc. Yo les voy a recomendar algunas cuentas que yo sigo mayormente en Instagram, pero también algunas son en YouTube, que es el contenido de moda que yo puedo recomendarles, que yo consumo. Si ustedes tienen más, o si se me salteó algo importante, díganmelo porque, como dije, no soy experta. Está la cuenta de Fashion Week en Instagram, que es la cuenta de Instagram oficial de todas las Fashion Weeks globales, donde se pueden enterar de las últimas Fashion Weeks del momento. Después también sigo una cuenta que se llama Eris Tran, que es un ilustrador de moda. A mí la ilustración de moda es una de las cosas que más me interesan en el campo de la moda. Entonces me gusta mucho seguir a ilustradores. No es el único ilustrador que sigo, creo, pero bueno, es el único que puse porque no me iba a poner todos. También, bueno, sigan a todas las cuentas de Vogue, Vogue Italia, Vogue UK, Vogue Estados Unidos, Vogue Argentina. O sea, sigan a todas las cuentas de Vogue que hay en Instagram. Después sigo a Art Fashion Week, que es la cuenta del Fashion Week de Argentina. Después también sigo un influencer que habla de moda, que tiene TikTok, Instagram y YouTube, que es Serin. Seguramente la conocen si son de Argentina, pero amo su contenido, me encanta, tipo, es muy educacional y habla mucho de la historia de la moda, habla mucho de en general de tendencias y de eso. Recomiendo mucho su canal. Después, otro influencer de moda que me gusta mucho es Gianluca en TikTok. Él habla de la moda de un lado menos superficial, no sé cómo explicarlo, pero como que te tira la realidad cruda de la industria de la moda. Me gusta mucho su manera de decir las cosas y su manera de plantear y las cosas que dice, así que también síganlo en TikTok. Después otra cuenta en YouTube es Manu Styling, que habla de historia de la moda, por si se quieren educar por ahí, también lo recomiendo demasiado. Y estas son algunas de las cuentas que yo sigo, pero bueno, ustedes pueden ir armando su propia decisión de cuentas a las que seguir, a las que consumir, pero bueno, eso es lo que yo les digo, como que hagan que todo su entorno ustedes puedan aprender sobre moda de manera pasiva, de manera no se sobresaturen tampoco, sino que si lo hacen
por hobby o si lo hacen porque es algo que disfrutan y porque es algo que les gusta a ustedes consumir, algo que les interesa, traten de que todo su entorno tenga que ver un poco con moda. No les estoy diciendo que dejen de consumir cosas de entretenimiento del día a día, porque no, pero sí como que su entorno y las cosas que ven en internet puedan sacarle un poco de provecho viendo más cosas de moda, sobre todo porque el algoritmo se forma según las cosas que ustedes ven y las cosas que dejan de ver y las cosas a las que le dan más bola. Así que bueno, el segundo tip, y creo que es lo más importante al momento de aprender de moda, porque vos para aprender de la moda actual tenés que aprender de cómo vino la moda y cómo evolucionó. Entonces aprendan sobre historia de la moda. Capaz que no es la rama que les guste principalmente, o capaz que sí, pero siento que entender sobre historia de la moda es muy importante para entender por qué la moda hoy en día es como es, cómo evolucionó la moda a lo largo del tiempo y por qué, cómo se relaciona la moda con la historia, el arte, la política, el género, etcétera, porque la realidad es que la moda siempre se relacionó con cómo estaba la gente, tanto económicamente como socialmente, en dicha época. La moda era el reflejo de cómo la gente se encontraba en ese momento, de cómo estaba la sociedad en ese momento, y explica muchas cosas de por qué. Por ejemplo, si tenían una recesión económica, se notaba en la moda, se notaba que había una crisis económica. Por ejemplo, dato histórico, en la época de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente en los años 40, ante la escasez de las medias de nylon que eran destinadas al uso militar, las mujeres pintaban en la parte trasera de su pierna una línea que simulaban las costuras de las medias de nylon, porque no tenían o no había medias de nylon en ese momento. Entonces era su manera de ingeniarse en esas épocas y era una moda, digamos. Y eso habla mucho de la época en la que se encontraban. También en épocas anteriores donde estaban muy bien económicamente, se ve la ostentación en la ropa, se ve cómo se vestían bien, y también habla mucho de las clases sociales, cómo se vestían distintas clases sociales, por qué se vestían así distintas clases sociales. La moda explica mucho con respecto a la sociedad de ese momento. Entonces está muy bien como empezar aprendiendo por ese lado, y de ahí capaz que te vas dando cuenta de cosas que te interesan más, cosas que te interesan menos, y podés aprender un poco más del transcurso de la moda por la historia. Podés aprender la moda por épocas. Por ejemplo, la moda de Egipto, la moda de Grecia, la Edad Media, el Renacimiento, el siglo XIX, el siglo XX, etc. Vos anda viendo por qué lado lo querés llevar. También podés aprender diseñadores clave a lo largo de la historia. Por ejemplo, la historia de Poiret, de Chanel, de Dior, de McQueen, de Balenciaga, etcétera, etcétera. O también podés aprender las grandes revoluciones en el mundo de la moda, como el prêt-à-porter, el corset, el punk, el minimalismo, la moda conceptual, etc. Capaz que no me entendés un choto ahora, pero bueno, mientras más vayas aprendiendo, más vas a ir sabiendo también sobre todos estos conceptos y todas estas cosas que tiene por ofrecer la moda. Después, tercer punto, consuman revistas de moda. Yo sé que hoy en día está volviendo el concepto de leer revistas que se había perdido, y yo siento que leer artículos o leer revistas de moda es una manera muy distinta de consumir moda, porque se escribe de una manera más distinta. Son personas que tienen un pensamiento creativo. Es como una manera distinta de consumirlo y de leerlo y de adquirir esa información. Con las revistas de moda hay distintos tipos de revistas. Yo conozco algunas y tengo algunas anotadas que la verdad que no leí, les voy a ser sinceros, pero leí que eran bastante buenas por si ustedes quieren chusmear y quieren ver cuáles conviene y cuáles no. Las más mainstream, las que todo el mundo conoce, son, bueno, Vogue, que es Vogue.com, que es la más influyente a nivel global. Todos conocen Vogue, todos saben de Vogue. También, si tienen iPhone, pueden descargarse la aplicación de Vogue, que creo que solo está para iPhone, creo que no está para Android. La verdad que no sé, tendría que ver, pero tienen para descargarse la aplicación de Vogue. Tiene distintas secciones de moda, pasarelas, celebridades, es muy diversa y habla mucho de lo que está pasando actualmente en el mundo de la moda. La segunda revista mainstream es Elle.com. Es más accesible y lifestyle que Vogue. Tiene contenido de street style, reportajes, etc. Y la última es de las más conocidas, The Business of Fashion, que es businessoffashion.com, que desde un lado más del mercado, más de negocio, más business, digamos. Tiene análisis de mercado, estrategia
estrategia, branding, sostenibilidad, economía en el mundo de la moda. Tiene contenido gratuito y también tiene contenido de pago. Después, algunas revistas que son más teóricas o académicas sobre la moda. Si quieres ir más profundo a leer teoría o crítica cultural en la moda, está bestog.com, que es una revista de pensamiento crítico de moda y abarca distintos temas como vergüenza, autenticidad, poder, etc. Otra revista también académica que pueden leer es Fashion Theory, que es de publicación académica de moda, cultura, cuerpo, identidad, y algunos artículos son de acceso libre. Así que bueno, eso con el tema de revistas. La verdad que yo revistas también tengo que consumir más, les voy a ser sinceros, como que no tengo tanta la costumbre de ponerme a leer, sobre todo porque tengo este problema con el teléfono de que me aburro muy rápido, pero bueno, es algo que tengo que solucionar. Pero sí, las revistas te dan como un conocimiento incluso un poco más amplio que cualquier otro tipo de información. Es como, yo siento que es lo más importante para consumir, para aprender moda. Así que bueno, ustedes fíjense, capaz que hay algunas que no nombré, hay más que pueden decirme en los comentarios, que den distintos tipos de información en distintos tipos de ramas o ámbitos de la moda. Pero bueno, cuarto punto, escuchar podcasts sobre moda. Y acá sí les puedo tirar montones de podcasts que tengo acá anotados, que son los que yo escucho. A mí me gusta mucho escuchar podcasts porque siento que es una manera de consumir información de manera más rápida y hacer menos esfuerzo, digamos, porque estoy limpiando o estoy haciendo otra cosa mientras escucho el podcast, entonces es como más fácil de consumir. Soy re vaga, perdón. El primer podcast que les recomiendo es Modapedia, que es un proyecto argentino que explora la historia, el impacto y los conceptos que rodean la moda. Explica la historia de distintas prendas y de dónde provienen, el origen de distintas prendas, como por ejemplo el origen de los jeans, el origen de las minifaldas. Yo ya consumí bastantes episodios y son muy interesantes, los cuentan de una manera muy linda, también tienen una muy buena narración y es muy divertido de escuchar, así que yo recomiendo que las escuchen en Spotify. El segundo podcast es Salón de Moda, que abarcan problemas económicos, sociales y culturales de la humanidad con respecto a la moda. El tercer podcast es The Run Through with Vogue, que este podcast está en inglés, pero bueno, si saben inglés los recomiendo demasiado porque son conversaciones con gente del interior de Vogue, con editores de Vogue, con creativos, diseñadores o estrellas de portadas de revista. Es como un detrás de cámaras o detrás de escena de Vogue. Tienen mucha información y se habla de cosas muy interesantes, así que también recomiendo que lo escuchen. Otro podcast que recomiendo es Dressed, historia de la moda. No me acuerdo si estaba en inglés o si estaba en español, pero bueno, habla de la historia de la moda en general, digamos, así que recomiendo escucharlo. Y el último podcast que le vengo a recomendar y que creo que es uno de mis favoritos es Latinoamericana de Moda, que habla de la industria de la moda acá en América Latina, desde la perspectiva de creativos, influencers, relacionistas públicos, etc. Es muy interesante, sobre todo si vos sos alguien que quiere trabajar en la industria de la moda siendo de Latinoamérica. Es muy interesante algunos planteos y algunos puntos de vista y algunas cosas que dicen, te dan incluso tips como para tener un mayor impacto y una mayor presencia en la industria de la moda, sabiendo que es una industria recontra competitiva y mucho más difícil acá en América Latina, así que también recomiendo que vayas a escucarlo. Punto 5, lista de libros de moda que yo deseo leer. No les voy a mentir, yo no me leí un solo libro de moda. Yo todavía me siento muy chiquitita en el sentido de aprender de moda. Siento que no soy quien para dar cátedra de moda porque no tengo tampoco un conocimiento tan amplio todavía. El año que viene comienzo en la facultad, aviso, arre. Pero bueno, con mi investigación, estos son algunos libros que recomendaron para leer y que también se los voy a recomendar a ustedes para que lean si ustedes quieren. Capaz que hay algunos otros que pueden leer. Estos son los que yo encontré que recomendaban y que bueno, si ustedes quieren, anótenlos. Es Anna, The Biography, The Looks, How Luxury Lost Its Luster. La verdad que yo quiero creer que están sus versiones en español también, pero bueno, no. The Fashion Show, The Stories, Invites and Art of 300 Landmark Shows. Glossy, The Inside Story of Vogue, Battle of Versailles, The Night American Fashion, Stumbled in the Spotlight and Made History, Kate Spade, New York, It's So You, The Joy of Personal Style. Bueno, yo se los dejo ahí, ustedes decidan qué hacen con esa info.
Sexto punto, ver documentales o fashion shows. ¿Qué documental? Me preguntarán. Cualquiera que ustedes vean está bien, cualquiera que les aporte información está muy bien. Yo uno que les recomiendo es el de Balenciaga, el documental, que es una serie en realidad, que creo que está en HBO, no me acuerdo la verdad, pero de Balenciaga. Está muy buena esa serie. Enseña toda la historia de Balenciaga, de sus inicios, de cómo llegó a ser lo que es, así que recomiendo mucho. De su vida personal también habla demasiado. Después, también yo soy mucho de ver reality shows. Yo veo muchos reality shows en general, pero hay 2 reality shows que tienen que ver con moda, de diseñadores, que son diseñadores que compiten entre sí para ganar como cierta cantidad de plata, que son Next in Fashion. Está muy bueno, la verdad, ese programa está muy bueno. Yo no sé cuándo se va a transmitir una nueva temporada porque yo me los termino rapidísimo. Es muy entretenido. La última temporada, no me acuerdo si fue la última o la penúltima, estuvo Gigi Hadid como anfitriona y no me acuerdo si como jueza, pero estuvo Gigi Hadid. Estuvo muy bueno y siempre traen invitados que son gente muy famosa en la industria de la moda, así que está bueno también ver cómo trabajan. El segundo reality show es Making the Cut, que está en Amazon. Es muy interesante también, muy interesante. Y bueno, nada, el ganador se ganaba como $1 millón y la asesoría de Amazon, no me acuerdo muy bien, para hacer su propia marca, pero está muy entretenido también. Ustedes ven cómo les asignan distintas categorías o distintas consignas y ellos tienen que cumplirlas, y vas viendo como el proceso del bocetaje, el proceso de la compra de telas, el proceso de armar la prenda. Es muy interesante la verdad ver cómo trabajan en tan poco tiempo, así que recomiendo que las vean. El séptimo punto es analizar las prendas. Cuando vayas al shopping, en vez de comprar por comprar, andá y analiza tipo las prendas, cómo están armadas, dónde tienen las costuras, qué tipo de tela tienen. Anda aprendiendo y viendo qué hay en las vidrieras, porque todo lo que hay en las vidrieras, las tiendas no lo ponen por random, lo ponen. No es que lo ponen por poner, sino que tiene un sentido, es lo que está en tendencia, es lo que la gente consume. Entonces date cuenta de esas cosas. También en tu casa, en tus armarios, ver cómo están armadas las prendas que tenés, por qué tienen ciertos recursos, analizarlos desde sus premisas, las texturas, las siluetas, los recursos que tengan las prendas, e ir analizando las prendas desde otro sentido, no solamente desde un sentido de usarlas, funcionales, sino también desde un sentido de analizarlas un poco más a profundidad, ver cómo están hechas, ver qué recursos tienen, qué apliques tienen, qué cosas vos podés notar en las prendas que antes por ahí no notabas. Podés aprender de moldería, cómo se arman las prendas desde el molde, cómo se corta la tela. Podés aprender de corte y confección, cómo aprender a coser. Eso incluso lo podés aprender en YouTube. Hay un montón de videos en YouTube que enseñan a cómo coser. O bueno, si querés hacer un curso, también es muy bueno para aprender por ese lado. Porque una vez que vos sabes cómo funciona una prenda, cómo hacer los moldes base, tipo los moldes más importantes de la pollera base, del corpiño base, etcétera, como que vas entendiendo un poco más cómo funciona cada cosa. Así que analicen bien las cosas cuando vayan a verlo. Y el punto 9 es observar y criticar. Preguntarse por qué la moda es como es. Hay muchas veces que la gente critica la moda, porque bueno, la moda es sujeto de crítica siempre. La moda no es objetiva. Se puede criticar capaz que algo que a mí me gusta, a vos no te gusta, y no está mal, digamos. Son distintos gustos. También está bueno descubrir por qué rama querés empezar. Capaz que no hay una rama específica en la que vos quieras empezar. Yo lo que te di son algunas recomendaciones como para encaminarte un poco, pero capaz que a vos te interesa la historia de la moda, entonces empezá por ahí. Te interesa más la ilustración de moda, entonces empezá a ver videos en YouTube o a hacer cursos que te enseñen a cómo dibujar. Si quieres tener un conocimiento más crítico, podés consumir gente justamente que habla de moda y critica moda, entonces vos podés ir no a copiar sus ideas o las cosas que tienen ellos para decir, pero sino como poder ubicarte un poco más en saber lo que estás hablando y en saber lo que estás diciendo y en cómo criticar ciertas cosas que capaz que antes no tenías ni idea. Pero bueno, eso es lo que yo les digo, como que la moda como tal es muy subjetiva.
No siento yo personalmente que haya una opinión correcta o una opinión incorrecta con respecto a la moda, pero bueno, es para debatir también. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si tienen algún otro tip o si ustedes saben de moda y quieren enseñar o quieren compartir cómo aprendieron, pueden también decirlo. Yo repito, no soy profesional ni nada por el estilo, simplemente me gusta la moda y quería como aportarles estas pequeñas herramientas para que ustedes, si quieren aprender y no saben nada o no se sienten muy perdidos al momento de empezar a aprender de moda, puedan hacerlo. Sobre el tema cursos, la verdad que nunca hice cursos de moda, hice de corte y confección, pero presencial, digamos, pero algunos cursos que conozco son pagos, digamos. Son Doméstica, que vi que lo recomiendan mucho ese curso. Después vi Inside Studios, que también se dedica a dar cursos con respecto a moda, estilismo, todas cosas que tienen que ver con la industria de la moda, pero sí son caros. Esos cursos son caros, la verdad. A mí me gustaría hacer de ahí, pero son carísimos. Y después gratis, la verdad es que yo no conozco. Si ustedes conocen, digan en los comentarios porque andaría buscando. Pero bueno, nada. Hasta acá se queda el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya entretenido. Y nos vemos en otro video. Chau, chau.